Aparezco un día más aquí en Wonderland. El día de hoy no es un día más. El día de hoy es uno de esos días subyacentes a la venida de Jesucristo. Es uno de esos días en que la reflexión nos toma por sorpresa. Y oh sorpresa, nos toma bien precavidos. Hoy, Angemi claramente que lo voy a hacer aparecer acá como fuente de magia, inspiración crónica, porque el destino así lo quiere. Recuerde, amigo, usted allá sentado en su sofá, quizá por allá en el taxi manejando a fuertes velocidades, o quizá estás, no sé, en una aldea secreta y nos ves a oscuras. Recuerde que usted está en Wonderland con Wunder y Angemi. Angemi, hoy es un día fresco, cálido, maduresco y quizá lleno de vida. Cuéntanos, actualízanos sobre los últimos días de tu vida, de tu semana o quizá de tu mes. ¿Qué tal, amigos? Hemos vuelto una semana más y sí, ciertamente suena bastante curioso que diga eso, porque lo cierto es que pasa bastante tiempo hasta que volvemos aquí al estudio, pero cuando nos demoramos mucho eso significa que hemos traído con nosotros un conocimiento de infinita calidad. El día de hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que surgió a raíz de diversas perspectivas que nos han llegado en las semanas anteriores a esta. Por ejemplo, nos ponemos a analizar desde una perspectiva bastante objetiva qué pasa cuando queremos empezar un proyecto. Ya tenemos claro que nuestro día a empezar es nuestro día cero hoy es nuestro día uno, hoy es el momento en el que realmente pondremos a maquinar todos esos objetivos y todas esas herramientas que se necesitan, ya las estamos ofreciendo al público y ustedes también tienen la capacidad de ir y encontrarlas por ustedes mismos. Pero hay un factor muy interesante allí que no tenemos en cuenta la mayoría de las veces y es la atención, amigos. Es muy interesante porque cuando nos ponemos a realizar estas pequeñas cosas puedes estar enfocado, una palabra muy interesante que ahora nos tocará Wonder en un rato, pero puedes estar enfocado por unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, pero pasado cierto tiempo, si no se tienen las herramientas, si no se tiene la metodología correcta, tu atención se va a reducir completamente a cero y va a empezar un proceso de estrés donde vas a querer tranquilamente ir a hacer cualquier otra cosa y no la que estás haciendo. Ya está planeado, ya te has decidido, tienes motivación, inspiración, la disciplina aún se está forjando naturalmente. Entonces, ¿qué nos está faltando ahí para realmente consolidar nuestros objetivos y nuestro camino hacia ellos? Atención, amigos. Y es muy interesante porque el día de hoy vamos a hablar sobre esos puntos vitales de la atención que nos van a llevar realmente a tener ese camino completamente consolidado. Entonces, Wonder, nos encantaría escuchar tus perspectivas acerca de la atención porque es un pilar interesante que no se denota tanto normalmente. Bueno, la atención es un destello de emociones. Normalmente, y hago un paréntesis acá para recalcar esto, en el amor, la atención es la fuente que valida al macho. Yo como hombre, mi recurso más grande es la atención. Ni siquiera es el dinero, ni siquiera son las joyas, ni siquiera es tu apartamento o cualquier otro benigno bien material. Lo que realmente tienes en tus manos y lo que realmente preserva tu poder es la atención que proporcionas a las mujeres. Precisamente esa herramienta que como puedes usarla bien, puedes usarla mal y puedes sacarles de ella beneficios, ¿sí? Sin ir mucho más allá, esa es la atención que domina el mundo. En economía, la economía actual es una economía de la atención, es decir, las masas económicas hoy en día se mueven en base a la atención que se preserva en los mercados. Si la atención hoy se centra en un mercado financiero de tela, pues seguramente es porque las inversiones están más centradas en ese campus y por eso ese es el bien más facturero. Asimismo funciona la atención en nuestras vidas. A lo que más le preservamos atención, eso es lo que más nos retribuye. Pero así como en el amor, no hay que preservarle demasiada atención día con día. Hay que darle espacios donde la ausencia preserve también su toque diario. Y ahí es donde entra la clave de éxito. Entonces, como dar paso, pues, para que debatamos acá el tema de la atención, vamos a tratar con Angemi cómo la atención destruye el ser. Cómo la atención de alguna u otra forma benigna o malévolamente destruye el ser o al contrario lo revitaliza. Entonces, ¿en qué sí y en qué no
momentos de la vida, pues, la atención llega realmente a pasarte factura o al contrario, a darte abono. Vamos a entender la atención como esa habilidad humana en el momento de enfocarnos en una sola acción, en un solo suceso, en una sola imagen, en un solo sonido, en una sola cosa. Porque una cosa es mirar y otra es observar. De esta misma manera podemos tener en cuenta que la atención es esa herramienta fundamental que nos ayuda en la obtención de experiencias, en la obtención de aprendizajes y en la obtención de todo esto que es completamente necesario para ser una persona funcional en el día a día. Separémoslos en el hecho de que primero tenemos que ser atentos. Antes de brindar atención, antes de solicitar que se nos brinde a nosotros atención, tenemos nosotros que ser atentos en un primer lugar. ¿Y cómo se logra esto? Primero que todo, mirémonos en el día a día qué es lo que hacemos mayormente. Estoy casi seguro que la mayoría de aquí estarán trabajando, estarán estudiando, estarán muy metidos de lleno en sus proyectos o directamente, en adición a estos mismos, en su tiempo libre se dedicarán en completitud al desarrollo personal, que es muy bueno. Pero ciertamente, ¿cómo lo estás haciendo en el día a día? Hay que tener en cuenta y analizarnos a nosotros mismos. Si bien es cierto que es la introspección y la disociación como una herramienta completamente vital, también tenemos que analizar nuestras propias acciones. Cuando vas a almorzar, cuando vas a desayunar, ¿qué acciones haces? Que parece muy simple, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué tenemos que analizar una acción tan simple? Bueno, en el momento en el que tú te sientas, ¿qué es lo primero que haces? Tomas un sorbo de café, tomas un sorbo de jugo de naranja, vas a los cereales, vas a la fruta. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Piensas en las cosas importantes mientras estás desayunando? ¿O directamente te das un pequeño breakfast, desayunar? Y vamos a hacer un análisis de qué haces, qué piensas. Porque si estás en un proyecto importante y cuando estás desayunando dices, hombre, break completamente, y no vamos a pensar en ello, sino que nos vamos a dedicar a desayunar, a almorzar, a lo que sea. Suena bastante bien y es interesante realizarlo, pero no es lo que vamos a hacer cuando estamos completamente enfocados en algo. Porque cuando estamos completamente enfocados en algo, cada segundo del día debemos pensar en ello. No de una manera atosigante, que sientas que te está pesando, sino de una manera en la cual sientas que todo tu día está girando en torno a ese objetivo, en torno a esa meta, en torno a eso que vas a conseguir, que quieres y que deseas. De esta forma es cuando te das cuenta que de verdad estás enfocado. Entonces te pedimos desde aquí que analices en el día a día qué haces. Cuando te estás bañando, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, cuando vienes el sol, cuando haces yoga, cuando haces ejercicio, cuando estás en esos momentos que son de una presión más baja que cuando estás laborando o estudiando. Es interesante analizarse a uno mismo y ver si en realidad está enfocado. ¿Cómo hacemos esto? Porque claro, es muy importante. Cuando ya nos damos cuenta que no estamos teniendo la atención necesaria en eso que nos importa, que realmente necesitamos a la hora de empezar este camino hacia el desarrollo, hacia el éxito y hacia los objetivos, lo primero que vamos a hacer es dejar todo lo que estamos haciendo. Obviamente en un momento en el que estemos en un tiempo libre. Ya hemos jugado un rato con la disociación, ya hemos jugado con la introspección, pero ahora lo que vamos a hacer es pararlo todo y fingir que no tenemos nada que hacer en los siguientes minutos. Vas a darte 5 minutos para nada. Sí, suena muy interesante y podemos engancharlo al pseudonihilismo en el futuro, pero ahorita lo que quiero es que piensen en nada. Suena como la introspección, pero no lo es, porque lo que vamos a hacer es que en ese momento en el que no pienses en nada, aprendas a sentirte en un flujo. Pero lo que quiero, en fin, es que te acostumbres a nada, porque yo te digo ahorita mismo, piensa en nada. Vas a pensar en algo, te vas a poner a pensar. Yo te digo, calma tus pensamientos, porque sabemos que hay varias formas de pensamiento, ¿no? Pero necesito que pasen a estar más en tranquilidad, más en que yo te diga que no pienses en nada y de verdad no pienses en nada, en ningún idioma, en ninguna imagen, en ninguna situación. ¿Por qué? Porque cuando ya nos hemos limpiado, es un limpiador esto de no pensar en nada por un corto periodo de tiempo. Porque cuando ya no piensas en nada, lo siguiente que sea lo primero que te enfoques, allí vas a poner todo tu enfoque. Porque cierto es que si bien decimos que todos los días nos enfocamos en algo diferente, la verdad es que en el día a día hay tanta sugestión del entorno y tantas interferencias del mundo exterior hacen que estés pensando en tu tarea, que estés pensando en lo que está haciendo el vecino, que estés pensando en los carros de abajo porque están pitando, que estés pensando en los compañeros de trabajo, en los compañeros de la universidad, y ciertamente tu enfoque no puede estar en eso que es lo realmente importante. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya nos hemos acostumbrado a esto de la nada, cuando nos hemos acostumbrado a este momento de no estar, pues nada, es una limpieza total. Allí es cuando vamos a tomar eso que estás buscando, eso que quieres lograr, y lo vamos a hacer el centro del pensamiento. No te digo que no pienses nada más en el resto del día, solo te digo que sea el centro. Entonces, cuando ya hemos realizado este proceso de desconexión, ¿cómo más hacemos que esa atención se haga con nosotros? La forma correcta de esto es enfocarnos en el ser, porque claramente todos estaban preguntando, ¿y en qué me voy a enfocar? ¿En mi objetivo? Si mi objetivo es conseguir mucho dinero, me enfoco en el dinero, pero pues eso lo pienso todos los días, y cuando me doy cuenta que está realmente lejos de conseguirse, se me olvida y tiendo a irme a este hedonismo, a esta necesidad de los placeres mundanos, ¿no, amigos?
Eso está muy bien, es muy divertido, pero ahora en adelante si queremos enfocarnos en algo y que esto sea de una forma consolidada, lo que vamos a hacer es enfocarnos en el ser. ¿Y cómo es el ser? Humor y cultura. Nos vamos a enfocar en el ser. ¿Y cómo se hace en el ser? Llenarnos de cultura, porque es que hay que llenarnos de cultura, llenarnos de aprendizaje. Y tú dirás, ¿cómo? No, sí, hijo de la peor. ¿Cómo leer sobre la economía básica me va a ayudar con mis relaciones? Exactamente, ¿cómo y por qué la economía básica me ayudaría? No. Lo que estamos haciendo aquí es enfocarnos en tu ser, en tu desarrollo. Y tú dirás, pero esto es un poco redundante, ¿no? Si ya estoy en mi desarrollo, ¿por qué me voy a enfocar en mi desarrollo de nuevo? No. Nos estamos enfocando en tu ser. Te estamos convirtiendo a ti en alguien. No te estamos llevando a ti a ser ese alguien que quieres ser. Te estamos llevando a ti a ser, en un primer lugar, alguien con autoridad, alguien con la información y la experiencia necesaria para que te puedas desenvolver de una forma óptima en el mundo. Entonces, infórmate de todo, llénate de cultura en un primer lugar, llénate de información, llénate de experiencias de los otros. De esta manera te estás enfocando en el ser. Cuando te enfocas en el ser lo suficiente y sientes que ya tienes la experiencia necesaria en el área, ahora sí vamos a pasar otra vez a un momento en blanco. En este momento en blanco es cuando realmente vamos a poder empezar a ir de lleno a generar las herramientas o utilizarlas de la forma correcta para poder empezar este camino hacia el desarrollo. La forma interesante de tener la atención, la forma interesante de mejorar la atención y realmente conseguir lo que queremos, cuando realmente hemos dominado la atención, es cuando sentimos que podemos enfocarnos en especialmente un vaso. Allí al frente hay un vaso y yo me quiero enfocar en ese vaso. Pienso en ese vaso, la cantidad de líneas que tiene, el tamaño aproximado que tiene. Lo puedo tantear con los dedos, le puedo hacer una organización mental. ¿Dónde lo utilizaría? ¿Cómo lo utilizaría? Si se daña, si no se daña. Cuando ya me puedo enfocar de esta manera en las cosas, en los objetivos, en los objetos, en las personas, es cuando tengo una atención correcta y ya puedo empezar a hacer, a darle la atención a algo. Porque como decía en el primer lugar, tenemos que darnos una atención primero a nosotros mismos, al ser, al lograr, al optimizarnos a nosotros mismos y nuestros conocimientos. Y así es cuando ya podemos empezar a dar atención al mundo y pedir atención del mundo. Pero lo primero es nosotros mismos, enfocarnos, lograr ese espacio del vacío, lograr ese espacio y esa tranquilidad dentro de la nada, enfocarnos en nuestro ser, darle esa primera atención, ese pequeño prisma de atención que todos tenemos dentro a nosotros mismos, nuestro desarrollo, en culturizarnos, aprender, ser alguien con una autoridad. Y ya cuando tenemos esta autoridad, lo siguiente a lograr y a poner como prioridad es el realizar, el hacer, el extrapolar al mundo exterior. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer eso, Wonder? Llegamos a algo que se llama propósito. ¿Qué propósito tengo yo? Pues ¿qué propósito vas a tener si tu atención la tenés desfocalizada? No tenemos atención focalizada, entonces no vamos a tener un propósito. Entonces, si no tenemos un propósito, ¿para qué entonces nuestra existencia? ¿Para qué rayos de alguna u otra forma venimos a este mundo si no es para dejar huella? Pero entonces si no quieres dejar huella y quieres seguir echado en tu cama, sigue desfocalizando tu atención de tal manera que te arruine a ti mismo también. Entonces llega un punto de tu vida donde te dices a ti mismo, ¿cuál ha sido mis resultados hasta este momento de los propósitos subyacentes que me he hecho en el pasado? Pero ese es el resultado, tan solo siquiera, de la atención que le has puesto en las pequeñas cosas y áreas que has querido crecer. Entonces, como primera etapa en esta, llamémosla así, herramienta de atención didáctica, ¿sí? Como primera etapa, hablando pues del propósito, no podemos tener un propósito vinculado a nuestra vida si no tenemos una atención en el ser, que de eso ya habló Angie. Entonces, partimos de la atención en el ser para hacer un propósito. Entonces, ¿cuál es realmente la herramienta de atención como hacer el propósito? Yo pienso en algo que quiero, me planifico en algo que quiero y empiezo a trabajar en ello. Tengo mi atención focalizada, ejemplo, en 2 chicas lindas que vi ayer en el trabajo. Pero ¿cuál es mi propósito? ¿Mi propósito es crecer y estar acá en el 1% o es a cualquier despiste y a cualquier oportunidad de desconcentración en placeres benévolos, como lo mencioné en el video pasado? Me despisto y corro a por ello por un placer efímero. Despiste yasca porque sí, pero entonces disciplinarse para estar acá en el otro lado y en el otro bando es difícil. Entonces, como primera etapa, no hay propósito si no hay atención en lo que realmente importa. Y el propósito pues ya lo definen cada uno de ustedes y pienso que ya bastante hemos hecho en los anteriores videos,
para que ustedes obtengan un propósito decente en sus vidas y realmente empiecen a construir lo que quieren. No digo pues que yo acá tengo lo que quisiera en mi vida todavía, hay que levantarse y trabajar todos los días para realmente construir lo que queremos en base de esfuerzo y demás. Como segundo punto, vínculo, etapa, como segundo plano, quiero dejarles acá antes de irnos el hecho de que cuando focalizamos bien nuestra atención, ubicamos bien lo que queremos, ¿sí? Cuando realmente digo, no más despistes, no más placeres benévolos, malévolos, dignos de mí o no dignos de mí, ¿sí? Cuando realmente alejamos eso de nosotros, nos centramos en lo que sí importa y lo disfrutamos. Ahí es cuando ubicamos en nosotros realmente lo que queremos y ahí es cuando se nos dan las cosas. Ahí es cuando empieza a trabajar uno en lo propio, empieza a trabajar uno a construir sus ideas, a planificar, a generar una meta, una proyección de gastos, lo que sea y demás. Cada uno identificará en su propio medio económico, emocional, familiar o lo que sea, en el aspecto que quiera crecer, identificará ese rasgo de partida, focalizando la atención primeramente ahí, y cuando lo empecemos a disfrutar es cuando realmente nos vamos a sentir ubicados en lo que queremos. Y ojo, mucha atención a esto, no necesariamente tenemos que haberlo cumplido para ya desde ya obtener la sensación de haberlo hecho. Eso solo pasa cuando focalizamos la atención en lo que realmente importa y lo disfrutamos día con día, ¿sí? Entonces con esto quiero cerrar este capítulo, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado demasiado. Tratamos pues de cada semana sacar el espacio, estar acá compartiendo con Angemi para poder llevarles a ustedes todo este contenido. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan gozado, espero que lo compartan con sus familiares, amigos, conocidos, con personas que realmente quieran crecer, que realmente puedan aportarle valor al video y realmente el video es valor para ustedes. Entonces recuerde que usted estuvo en Wonderland con Wunder y Angemi. Como se pueden dar cuenta, cuando entran en un nuevo grupo, lo más normal es que empieces a tomar algunas palabras, a tomar algunas cosas obvias que sin darse cuenta forman una conexión, una sincronía con las personas del grupo. Pero esto que nos demuestra que el cuerpo empieza a darle más prioridad al exterior que al interior. ¿Han escuchado que las palabras son poderosas? Sí, naturalmente influyen mucho en el mundo exterior, pero los pensamientos también lo son. También te condicionan a ti a hacer o a no hacer algo. Y resulta que no me prestaste atención, entonces no tienes cómo contraargumentar lo que estoy diciendo, ni siquiera dar por opinión propia, porque es que a mí no me sirve que vengas a decir, ah, interesante, ah, súper, ah, magnífico, porque de no ser así vamos a tener una vida pésima, llena de errores comunicativos. Si esa persona se siente eludida, se siente más con tu presencia, le estás aportando y te puede generar un negocio, te puede generar una oportunidad de empleo, te puede facilitar muchas cosas, trae muchos beneficios y lo hablo desde la experiencia propia. Porque cuando las personas se van de tu lado, se van pero con ese recuerdo, y ese recuerdo le genera emoción, y esa emoción hace de que hagan lo imposible por volverte a ver. Si tú vas variando de esta manera, va a parecer que hay una sincronía especial con las personas, porque cuando tú entiendes a las personas, ellas se sienten más en confianza contigo. Podrás apelar al papel de líder, podrás apelar al papel de la persona que controla, que administra. De esa manera estarás más en la seguridad, y cuando estás más en la seguridad, que te da tiempo de formar y generar mejores ideas.